Muy buenos días a todos. Hoy 23 de octubre, Leslie, se nos acaba octubre también, qué rápido. Rápido, estamos en el mes del Señor de los Milagros y pronto va a ser ya Navidad nuevamente. Hoy en la Junta Médica vamos a hablar de las enfermedades tropicales. Ya se viene el verano, ¿no? Y sobre todo enfermedades que se ven mucho en las zonas donde hace muchísimo calor. Claro, en zonas con mucho calor, con mucha humedad. Como ustedes pueden ver, Paola ha venido ya caracterizada, sumamente bronceada para darnos pica acá. Y vamos a ver qué enfermedades son las que encontramos en estas zonas. Arrancamos el programa. Muy bien, y cuando hablamos de enfermedades infecciosas y tropicales, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no, Leslie? Son las picaduras. Claro, lo que pasa, Paola, es que como hay bastante humedad y bastante calor, esto favorece que los insectos puedan multiplicarse. Por eso es frecuente, pues, en estas zonas malaria, chikungunya, zika, leishmaniasis, montones de enfermedades que pueden ser transmitidas por insectos. Puede ser, pues, los famosos zancudos, hay otras zonas que hay garrapatas, hay zonas donde hay otro tipo de animales que transmiten enfermedades infecciosas y zonas tropical, básicamente. Y lo que ustedes ven en esta mesa, vamos a ir señalando uno por uno. Bueno, esta planta ya es tremendamente conocida, Conocida. Es la hierba luisa. Esto se llama... Es albaquillo. Albaquillo, ¿y esto? Molle. Molle. Y ustedes dirán, ¿para qué sirven estas tres plantas que nos ha traído Jorge Cabrera del Sensi? Pues fíjense muy bien y apúntenlo, sobre todo porque sirven de repelente natural. Claro, cuando uno está caminando, hace una actividad, siempre botamos CO2. Entonces, esta sustancia la huele el insecto y viene corriendo. ¿Qué hacemos nosotros? Nos ponemos repelentes o vamos a ver con Jorge cómo se utilizan estas plantas, claro, y evitamos que se nos peguen los insectos. Por lo tanto, evitamos que podemos adquirir cualquier enfermedad en estas zonas tropicales. Porque si bien, ¿no?, el repelente que uno puede comprar en cualquier tienda nos va a ayudar a que los mosquitos no nos piquen, pero el repelente es tóxico en realidad. Claro, para y nuestra también, piel. Y lo otro también, Paola, es que muchos repelentes comerciales que son cosméticos no sirven para nada. Hay una sustancia que se llama el DEET, que tiene que tener este repelente, que se venden en las farmacias para que nos pueda servir realmente. Pero si tenemos algo natural, mucho mejor para nosotros. Así que apréndanse bien estos nombres: hierba luisa, albaquilla y molle. Les pueden ayudar muchísimo, sobre todo si ustedes van a una zona donde hace muchísimo calor, o incluso ya aquí, ¿no?, en Lima, en el verano, que empiezan a llegar los zancudos, ¿no? Creo que sí, Lima Estas tres plantas, exacto, ¿no?, nos van a ayudar muchísimo a repeler estos molestos mosquitos. Así que enseguida con Jorge Cabrera vamos a aprender de qué forma las podemos utilizar, ¿no? No creo que sea así. No creo. Imagínate, mosquitos, no creo. No creo, luego lo vamos a ver, ¿no? De repente se licúa, se hierve la planta, es un emplaste. Él nos va a decir. Enseguida, así que no se preocupen que se lo vamos a contar. Nos vamos a la Junta Médica, Leslie, porque vamos a conocer también, bueno, más a conocer, a presentar, porque Leslie y yo ya conocemos a nuestro médico invitado el día de hoy aquí a la Junta. El doctor es el doctor Marcos Ñaumicopa. El doctor Ñaumicopa es del Hospital 2 de Mayo, él es jefe del Servicio de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas. Ya con el doctor hemos compartido en algún momento aquí en la Junta Médica y vamos a hablar con él todas las enfermedades infecciosas y tropicales que están, pues, en las zonas del trópico, donde hace mucho calor, y que el Perú está justamente en una zona tropical, básicamente nuestra selva peruana, pero que los casos que están en esa zona pueden venir a Lima o cualquier parte del país. Pero además de las enfermedades infecciosas y tropicales, vamos a hablar de una asociación. También. Aniquem. Sí, ya tiene 20 años Aniquem ayudando a niños quemados. Entonces vamos a ver cómo es esta asociación, cómo han ayudado a estos niños. Tú sabes, Paola, que ver a alguien quemado es terrible y ver a un niño quemado mucho más. Y gracias a Dios tenemos muchas instituciones que nos pueden ayudar, porque la recuperación con los injertos, con toda la medicación es bastante costosa. Claro. Entonces Aniquem es una organización que los está apoyando y gracias a Dios van muy bien estos niños. Vamos a conocer más adelante, ¿no?, junto a una nota de Aura, la labor de esta asociación, ¿no?, que ayuda a los niños con quemaduras, y no solamente desde el aspecto físico, sino también el aspecto psicológico. Claro que sí. Cuando una persona, imagínate, alguien se quema un brazo, la piel, está poniéndose manga larga porque le da un poco de vergüenza, imagínate la cara.
va a comenzar a aislarse socialmente, no va quizás a poder concretar sus metas o seguir adelante. Entonces, la ayuda que se le puede brindar, el arreglo también, porque también viene la parte física, es fundamental y gracias a Dios se tiene acá. Más adelante también toda la información sobre Aniquem aquí en la Junta Médica. Pero a ver, ¿cómo uno adquiere estas enfermedades infecciosas o tropicales? ¿De qué forma? Lo van a ver ahora. Por favor, el dato 1 ya en la pantalla. Las enfermedades infecciosas son causadas por bacterias, virus, parásitos también o incluso los hongos. Son muy contagiosas, pero se pueden prevenir. ¿Cómo me contagio yo? Claro que sí. Por ejemplo, malaria se transmite por la picadura de un insecto. Este insecto te va a transmitir un parásito que va por la sangre y que se va a asilar en el hígado y va a vivir dentro del glóbulo rojo. Esta malaria, que está el Plasmodium vivax, se llama, es el nombre de este parásito, dentro del glóbulo rojo se multiplica y ¡puc!, revienta y sigue avanzando. Entonces causa anemia y cada vez que revienta este glóbulo rojo causa fiebre. Y se va a reventar cada 3 días o cada 4 días. Por eso vienen los términos de terciana, cada 3 días, en el que el paciente tirita mucho, le da mucho frío, después le da mucho calor y suda bastante. Eso es básicamente en zona tropical. ¿Quién la adquiere? Te vas a Iquitos tranquilamente, en la ciudad, básicamente en la ciudad misma, no pasa nada, pero te vas a selva adentro, pues, y no llevas tu repelente. Y vas, pues, como hace mucho calor, con manguita corta, con chorcito, con slaps, con sayonaras, y obviamente, pues eso, le estás diciendo al mosquito, sírvanse, por favor, porque tienes todo el cuerpo para las picaduras. Ahora, uno adquiere esta malaria, por ejemplo, con la picadura de un mosquito, pero ¿tú me puedes contagiar a mí la enfermedad? No, tiene que haber un vector, esa es parte interesante acá. Básicamente, por ejemplo, lo que es malaria, dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, todo este tipo de enfermedades que son por virus, que son por parásitos, tiene que haber un vector. Yo puedo tener malaria, a mí me va a picar el zancudo, en su organismo va a haber ciertas transformaciones y te puede picar a ti, ahí sí te puede transmitir. Por eso es que en zonas tropicales hay mucha gente que le ha dado malaria 5 veces, 6 veces. Tú ves en zonas donde no hay mucho acceso a la parte de saneamiento, a gente aislada, que tú le dices, ¿ha tenido malaria? Sí, doctor, todos los años me da, como si fuera gripe. Entonces son enfermedades que pueden darte y volver a darte constantemente. Muy bien, a ver, más cosas. Las enfermedades tropicales son aquellas que ocurren principalmente, como lo estamos comentando, en climas calientes y sobre todo húmedos. Así es, Selva de nuestro porque eso país. permite la multiplicación. Pero lo otro que está pasando, Paola, es que con el calentamiento global, muchas zonas que eran menos calientes ahora son más calientes. Y eso permite que los zancudos, los mosquitos y muchos insectos, en vez de multiplicarse, supongamos, en 10 días, se multiplican en 7. Entonces, el aumento de temperatura favorece la multiplicación del insecto, acelera desde que es una larva hasta adulto, menor cantidad de días y por lo tanto tienes más insectos para que puedan picar a más personas. Bueno, uno en su casa puede utilizar ciertas medidas de prevención que ya le hemos escuchado hasta el cansancio. Claro, en las casas donde hay muchos zancudos se puede poner mallas en la parte de afuera, donde uno duerme se puede colocar ciertos mosquiteros, que son unos tules realmente, y que permite que uno pueda descansar tranquilo y que no te estén picando. Muchos de Tapar insectos, los recipientes de agua. eso básicamente, en las zonas donde no hay agua potable y tú almacenas el agua en zonas, en recipientes grandes, hay que lavarlos constantemente porque les gusta, por ejemplo, a la Aedes, que es el que transmite el dengue, le gusta el agua limpia, es un insecto ficho, le gusta estar limpiecito. Y mucha gente no lava sus baldes ni sus recipientes. Sus recipientes. Ajá. Muy bien. Nos vamos con nuestro doctor, Sí, ¿no? está Para solito, seguir dueño de mi copa. conversando sobre este tema que es largo, porque no vamos a hablar de una infección, sino de varias infecciones de muchas tropicales, infecciones. ¿no? Una de ellas, la más conocida definitivamente, doctor, es el Zika, ¿no? Y esa es la que más le tememos aquí nosotros en nuestro país. Doctor, está súper lejos de la mesa. ¿Puede acercarse un poquito más? Es que para que salga mejor en el encuadre era. Así es. A ver, vamos a repasar primero, doctor, el siguiente cuadro, ¿no? Que lo vamos a ver ahora en la pantalla, con todas las infecciones que vamos a ver el día de hoy, todas las enfermedades: dengue, fiebre amarilla, malaria o paludismo, chikungunya y el Zika. ¿La malaria y el paludismo son menos frecuentes o ahí van? Bueno, en nuestro país la malaria es la enfermedad más importante. Y casualmente, como estaban mencionando, se da en zona de selva y en zona de selva donde hay bastante población.
Estamos hablando de Iquitos y sus alrededores, donde hasta ahora hay este problema. Igualmente en las zonas de selva central, en áreas donde hay la presencia del mosquito, el anófeles, y también donde hay personas, porque se transmite, sobre todo la malaria, es de transmisión humana. Y entonces es la interacción entre el anófeles, hembra, y los humanos. Ahí está circulando la malaria, por lo tanto sigue siendo un problema muy importante en nuestro país, porque hay una forma de malaria que es producida por el Plasmodium falciparum y que puede producir la muerte del paciente. Entonces en nuestro país es endémico. Felizmente estos últimos años ha bajado. Entonces en el Perú, malaria está centrado en todos los alrededores de Iquitos. Y si uno ve Iquitos, toda la carretera Nauta y otros sitios es de alta población y ahí es donde el problema persiste. Es bastante difícil de controlarlo. Entonces la malaria, en su forma de Plasmodium vivax, que felizmente es el que más hay en todas las zonas donde se transmite en nuestro país, no se produce efectivamente por la picadura del mosquito hembra, y el mosquito hembra inocula en nuestra sangre. La hembra quiere alimentarse. O sea, eso, doctor, sería el proceso. Claro, ese es el proceso donde el mosquito hembra va a alimentarse con sangre porque necesita esa sangre, sus proteínas, cuando el mosquito ha sido fecundada. Una vez que ha sido fecundada, sus huevos van a madurar solo con sangre. Mientras que los machos no transmiten la enfermedad porque ellos no se hacen hematófagos y por lo tanto ellos son fitófagos. Entonces, para que nos quede claro, solo la hembra es la que transmite la malaria. Y las hembras entran a los domicilios en busca de sangre. Y ahí es donde las víctimas somos las personas que podríamos no estar infectadas. Claro. O también al revés. Si la persona tiene malaria, el mosquito al alimentarse de sangre va a sacar formas del plasmodium que lo van a infectar al mosquito. Y el ciclo sigue ahí. ¿Y eso dónde se produce? Mayormente en zonas tropicales, en zonas donde hay mucho calor y donde el mosquito se reproduce. ¿Por qué? Porque el mosquito necesita necesariamente de agua estancada. Y entonces en agua estancada se reproducen y ahí hay unión entre machos y hembras, copulan, y luego las hembras van en busca de sangre para que se sigan reproduciendo. Ese es el mecanismo de transmisión. Sí, las hembras chupan la sangre una. Así es. El ciclo biológico que vemos ahí, Paola, está justamente el insecto que menciona el doctor, que es el anófeles, que a la hora que ingresa los parásitos, que se llaman merozoitos ahí, entran, unos se van al hígado y otros se van de frente a los glóbulos rojos. Estos que van al hígado se van a quedar dormiditos. Entonces, el tratamiento que uno le da es para atacar a los que están en el hígado y los que están en la sangre. Si alguien le da solamente para los que están en la sangre, alguien le puede volver a dar malaria sin estar en zona endémica porque se despiertan esos hipnozoitos en otra zona. Y eso ocurre muy a menudo. Mucha gente tiene estos hipnozoitos y ha estado en la selva hace 6 meses o 1 año, se trató parcialmente y eso hace que tenga nuevamente la enfermedad. Y luego, en ese ciclo de los glóbulos rojos, hay varias transformaciones y una de ellas es la que adquiere el insecto nuevamente para que en su cuerpo otra vez pueda formar la forma infectante del humano. Entonces es un círculo que es el ciclo biológico que requiere al insecto y al humano para que siga vivo, en este caso, el plasmodium. ¿Y el de cuántos días de uno haber recibido la picadura del mosquito empieza con la sintomatología? Es interesante porque eso nos menciona y podemos ver cuando una persona está con fiebre, dice, ¿cuándo has estado en la selva, doctor? Estaba en la selva hace 5 días y estoy con fiebre. No, tiene que pasar entre 9 a 10, 11 o 12 días después de haber sufrido la picadura para poder sentir los primeros síntomas. O sea, no es momentáneo. No.
no es momentáneo, es importante eso, porque mucha gente se ha ido 2 o 3 días a la selva, retornó con fiebre y no tiene ninguna de las enfermedades que se transmiten por mosquitos. Entonces, Es importante, hay un periodo de incubación. de incubación, esa es la Así. palabra. No, entonces, Sí. pasado más o menos los 10 días, uno... Pasados los 10 días, Ajá. 11 o 12 días, dependiendo de qué especie es, podemos ya tener las manifestaciones clínicas. uno debuta con fiebre. ¿Y qué sigue después? Es la famosa terciana, ¿no? Es una triada donde viene con escalofríos terribles que hacen mover la cama del paciente. Realmente es espectacular ver el escalofrío, que en términos quechua se llama chucho, ¿no? Porque ya los incas conocían a la malaria. Y del escalofríos viene intensa fiebre con dolor de cabeza y luego sudoración profusa, porque este es un periodo que dura entre 3, 4 o 5 horas. Es el famoso ataque palúdico o de terciana, que se va a producir cada 48 horas o cada 72 horas, dependiendo de la especie. Pero ojo, si yo voy a una zona endémica y me pican hoy día mosquitos, mañana también, pasado también, Claro, ya no sabe. cada picadura de mosquitos es una camada que se va a liberar en diferentes tiempos, por lo tanto puedo tener fiebre todos los días, y no la clásica terciana. Eso es importante cuando uno va a zonas endémicas. Claro, uno por las tercianas hace el diagnóstico, pero cuando es fiebre todos los días, si viene de zonas endémicas, tengo que pensar en malaria, de todas maneras. Sí, una cosa importante, como dice el doctor, es que para los infectólogos es muy importante dónde ha estado la persona y el tiempo en que lo ha estado. Yo me acuerdo, una vez fuimos a Iquitos, doctor, y al día siguiente de haber viajado cierto grupo de personas, vinieron un montón de puntitos rojos y le dijeron, tiene dengue. Y yo, pero un día de enfermedad, no existe un dengue superpoderoso. Y lo que eran acarosis. Es probable, pero también puede ocurrir que estando en un solo día, hay mucha gente que es muy sensible y resulta que al día siguiente comenzó a enrojecerse, pero por la picadura de los mosquitos. Sí, también, claro. Que produce una forma de alergia, ¿no? Exacto, porque de repente es alérgico a las picaduras. Justamente todo eso es importante cuando uno evalúa a alguien con fiebre y que viene de zona tropical. En nuestro país, a nosotros nos importa dónde estuvo. Estuvo en Iquitos, estuvo en Arequipa, estuvo en Moquegua, estuvo en Tumbes, en Piura, porque cada zona tiene prevalencia de cada enfermedad. Entonces nos importa dónde estuvo y cuánto tiempo estuvo ahí y cuánto tiempo después de estar ahí vinieron los síntomas. Muy Y bien. agregaría eso, doctor Soto, que también el médico debe conocer más o menos qué está ocurriendo en nuestro país en relación a estas enfermedades, porque puedo equivocarme y resulta que no hay, por ejemplo, en el norte ahora ya no hay malaria. ¿Ve? Se quitó Sí, pues se cuando bajó. era una zona muy altamente endémica, pero en Iquitos no. Los de que vienen de Iquitos debo pensar en varias cosas. Sí, Ahora, para terminar ya con el tema de la malaria, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Excelente, esa es una muy buena pregunta porque en nuestro país, y felizmente nuestros servicios de salud tienen el tratamiento in situ. Y ahí va un mensaje. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si me voy a Iquitos, en la zona de Mazán, ¿habrá tratamiento? Por supuesto que sí hay. En la zona del río Nanay, en los centros de salud, en camino hacia Nauta, hay tratamiento. Sí están preparados. Y la gente está preparada para tratar. Y la gente está preparada para poder incluso hacer el diagnóstico tipo de malaria es. Yo le digo esto porque algunas veces, cuando son personalidades de mucho prestigio o dinero, se vienen a las clínicas de Lima y tienen problemas para el diagnóstico porque están con fiebre, le hacen mal diagnóstico, mal tratamiento. Yo me quedaría allá para que me den tratamiento porque saben tratar. Y nuestro país, el Ministerio de Salud provee la medicación, en este caso de la cloroquina y primaquina para una de las especies, el Vivax, o artesunato, que tiene también, y la mefloquina, que hay en cantidad suficiente en los establecimientos de salud, en las zonas donde hay el problema. Sí, eso es fundamental y para eso existen los estudios que se hacen en cada zona. Entonces se sabe, por ejemplo, que en Iquitos hay malaria. ¿En qué zonas de Iquitos hay malaria? Aquí, aquí y acá. Por lo tanto, el Ministerio de Salud lo que hace es abastece en esas zonas para que ahí mismo se pueda tratar. Que es diferente que si alguien me dice, en Lima hay tratamiento en la posta de la esquina para malaria. No, pues acá no hay malaria. Claro.
Entonces, eso hay muchas personas, Demora. y muchos colegas incluso que no conocen esa parte de la epidemiología. Y la nuestra. medicación que estaba comentando el doctor es Es vía oral. vía oral. Sí. Ajá, vía oral. Ok. ¿Y cuántos días la tiene que tomar uno? Generalmente son 3 días. 3 días. Para una especie y son de 7 días para vivas. Ok, Sí, sí. muy bien. Ahora, seguimos con nuestro cuadro, aunque hemos ido un poco en desorden, ¿no? Porque el primero era el dengue, pero ahora vamos a hablar del dengue. Y Paula nos escribe al Facebook, dice, ¿el dengue se puede transmitir de una persona a otra o solo es mediante la picadura de un mosquito, doctores? Es otra buena pregunta, ¿no? El dengue es una enfermedad muy rápida. Hace una bacteriemia rápida, pero en ese momento el mosquito se infecta. Y luego pasa un periodo de incubación corto también en el mosquito y luego transmite a la persona. Es una enfermedad que se transmite solo por mosquitos. Ujú. Muy bien. Para que la gente que está en casa lo tenga así súper claro, la diferencia entre el mosquito del dengue y el mosquito de la malaria. Decíamos que la malaria solo pica la hembra. Sí. Ajá. Siempre pica la hembra. Bueno, en estas enfermedades todas las hembras son las que están pues. picadas. Son las culpables. Sí, se hacen hematófagas cuando son fecundadas. Ahora, para a un ojo común y corriente que ve un mosquito, todos nos van a parecer iguales. Ahí está el problema. O sea, yo puedo ver en el domicilio, en las zonas selváticas, mosquitos, pero todos me parecen iguales. Pero yo pienso que el doctor Soto, yo, Sí sabrían podemos identificarlos. acercarnos un poco cómo se está ubicando el mosquito, podremos diferenciar. Parece que este es Aedes o este es el Anopheles, por la ubicación y la forma como ellos adoptan en su posición de reposo. Mm. Y también tiene, por ejemplo, el Aedes tiene sus patitas como cebra, Así. blancas con negras. Claro. Tú vas a hacer sus patitas blanquitas con negrito. Y luego también, por ejemplo, es que el Anófeles que transmite la malaria usualmente pica en las tardes. El Aedes pica todo el día. Entonces hay muchas zonas, por ejemplo, hay una película, ese tiene patitas blanquitas con negras, podría ser un Aedes. Claro, eso es un Es Aedes. un Aedes, Es el del Y dengue. es un poquito más grande. sí. Es también. También Es un Aedes este. Sí. Hubo una película que hicieron en la selva de Paola, no llevaron profilaxis para malaria, y como sabían que el mosquito de la malaria, el Aedes, pica en las tardes, grababan hasta las 3, 4 de la tarde y se regresaban a la ciudad. Eso es otra forma de prevenir las picaduras de estos insectos. Ah, muy bien. Esta es la hembrita, mira, chapó sangre ahí. Claro, aquí los vemos bien porque la foto está ampliada, ¿no? A más no poder, pero claro, un mosquito en tamaño natural pues va a ser bien complicado que Sí. el ojo, ¿no?, de una persona Claro, normal. porque todos se parecen. Ajá. Ujú. Bueno, ahí sí se ve grande. A ver, regresamos al otro cuadro que nos contaba un poquito cuáles son los síntomas, ¿no?, que aparecen con el dengue. Número 1, dolor de cabeza, dolor muscular, erupciones en la piel, fiebre y dolor ocular. ¿Por qué nos duele el ojo? Ah, bueno, es un proceso viral Sí. y el virus se esparce por sangre a todo el cuerpo. O sea, realmente parece como que fuesen los síntomas de una gripe, ¿no? Ujú. Sí, Ah, simula. porque son virus. Ujú. Entonces, los virus casi tienen siempre un patrón de presentación, pero que ya los va diferenciando en función, digamos, ya las características del virus, ¿no? Entonces, ahí se diferencian y ya comienza, por decir, las erupciones en una gripe no se va a presentar, ¿no? Pero las otras manifestaciones sí se van a presentar. Entonces, es como una forma muy importante. El dolor de cabeza generalmente por la fiebre, ¿no? Porque las fiebres son bastante altas y son en los 3 primeros 4 días donde se ha establecido la enfermedad. Si hay algún miembro de la familia, doctor, que ha contraído el dengue, ¿debe ser aislado o no? No. Ah, ya. Salvo, es un poco, tendrían que estar en la selva, pero en la selva también es un poco difícil aislar a una persona mosquitero nomás. por la cantidad de mosquitos que hay de la Aedes. Entonces, como dice el doctor, la protección es individual a través del uso de mosquiteros en cada cama, ¿no?, que impide que vayan hacia la persona a alimentarse de sangre. Entonces, para responderle a Paula, no, si yo adquiero el dengue, no te voy a contagiar a ti, Leslie. No, no. Solamente por la picadura Picadura del del insecto que tiene al virus, porque también pueden haber hembras que no tienen el virus. Así es, y no pasa nada. En ese caso, solo una picadura y ya. Sí. Por supuesto. También lo que hay que mencionar para algunas personas que no se confundan, la palabra mosquito nosotros lo conocemos mucho como los zancudos.
Porque mucha gente cuando escucha la palabra mosquito piensa en el mosquito que está en el plátano, cuando se va malogrando el platanito, Claro. el mosquito de la fruta, y piensa que esos mosquitos pueden transmitir algo, no, esos no. Estos mosquitos, que es la palabra en inglés, son los zancudos nuestros zancudos famosos que tenemos en todo el país. Muy bien. Seguimos con la siguiente infección. Zika. A ver, tenemos otra pregunta. César. Dice, ¿es verdad que la picadura del Zika se relaciona con el síndrome de Guillain-Barré y que en las gestantes podría causar microcefalia en el feto? La pregunta sería mejor que la picadura del insecto que transmite el virus del Zika. Ahí está. Claro, el virus del Zika se ha relacionado justamente con una parte, va mucho al sistema nervioso. Y muchos pacientes, esto fue en Brasil cuando comenzó todas estas cosas, comenzaron a debutar con el Guillain-Barré, ¿no? Una debilidad progresiva de abajo hacia arriba que no pierde la fuerza para hacer las cosas. Y en los niños que han nacido de madres que estaban gestando justo cuando tuvo la enfermedad, ha habido microcefalia, que implica que el cerebro, la cabecita es mucho más chiquita en relación a su cuerpo. Y Eso sí es una confirmación. Sí, y también se ha visto que se transmite también vía sexual, ¿no? Que es otra forma. Doctor, ¿de acuerdo? Sí, porque la enfermedad de Zika, el virus, en su diseminación aguda y también después que pasó la etapa aguda. Dice, en el síndrome de Guillain-Barré lo que pasa es que existe una sobreproducción de anticuerpos y estos anticuerpos van a dañar el sistema nervioso. Y ahí es donde se desarrolla, es una reacción, no es que el Zika produce el síndrome de Guillain-Barré directamente, sino es de manera indirecta por una reacción hiperérgica de la persona frente a la presencia del virus y lamentablemente estos anticuerpos van a dañar las estructuras nerviosas del individuo produciendo el problema. Se puede producir en fase aguda y también en fase ya después de pasado la fase aguda de la enfermedad en el caso de Zika. Y en realidad sí, es como otros virus que son de malformaciones congénitas que producen encefalitis y otros problemas a efectos de que el virus mismo actúa en relación a niños que están dentro del vientre materno, ¿no? Y esa era una de las grandes preocupaciones y de los temores, sobre todo. De Hasta ahora es un gran temor porque en áreas donde va a haber transmisión de Zika, lamentablemente se van a presentar estos casos, ¿no? Sobre todo si son mujeres gestantes. Y como decía el doctor, dice, una persona que tiene el virus Zika y que aparentemente está bien, tiene relaciones sexuales con su señora que puede gestar o estar gestando, puede transmitirle el virus. Ahí sí, ahí sí que puede y también producir problemas ahí. Sí. En ese país, por suerte, no ha habido gran cantidad de Zika como en otros países. Como en Brasil, Claro, como estás comentando. Felizmente no. No hemos tenido. Ahorita tenemos algunos casos en la zona de Jaén y Alto Amazonas, ¿no? Sí, entonces, Y al igual que el dengue, ¿no? Los síntomas que aparecen son, al ser un virus, ¿no? Sí. Son los mismos prácticamente, ¿no? Ojos enrojecidos, fiebre, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, sarpullido y dolor muscular. Sí, una de las cosas del Zika, que significa estar engarrotado, es que, no sé si el doctor ha visto, yo he visto, doctor, el más feo de mis casos, un señor que le estiraban el brazo para poner la vía y gritaba de dolor. El dolor articular es demasiado intenso cuando ocurre. A diferencia del dengue, que el dengue te duele todo el cuerpo si estuvieran pegado, te duele, estás con toda la molestia, pero el otro te duele fuerte. Que incluso tú dices, tiene una artritis séptica o algo más, pero realmente ves todo el cuadro clínico y eso es un Zika. Muy bien. Doctor, nos vamos a la pausa. Leslie, regresamos enseguida. Estamos conectados con ustedes, así que sigan enviándonos sus consultas a las cuentas de la Junta Médica en las redes sociales, o si no, que nos llamen por teléfono a la línea médica que te la sabes de memoria. Por supuesto que sí. ¿Cuál es? A ver. Ahorita vamos a ver, regresamos. Ya volvemos. Continuamos hablando de las infecciones, de las enfermedades infecciosas y tropicales aquí en la Junta Médica. Vamos con otra consulta que nos ha llegado al Facebook. Esther dice, doctores, ¿existe alguna contraindicación si me aplico 2 veces la vacuna contra la fiebre amarilla? no, porque ahora felizmente ya no necesita aplicarse 2 veces. Ya está demostrada
que una sola aplicación de la vacuna de fiebre amarilla adecuadamente hecha ya protege para toda la vida. Pero no hay ninguna contraindicación, a menos que la persona que va a ponerse 2 veces en la primera ocasión tuvo algún tipo de alergia, sobre todo por los componentes que tiene la vacuna, entre ellos algunos componentes de huevo. Si es alérgico a ello, yo creo que no debe ponerse, y si ya se puso la primera, ahí queda. Lo va a proteger toda la vida. Muy bien. A ver, Leslie, la explicación de la fiebre amarilla. Allá, me toca. Mira, la fiebre amarilla es una enfermedad en la cual también tenemos transmisión con el Aedes. El Aedes también transmite dengue, fiebre amarilla, Zika, chikungunya. Y justamente vemos ahí en la figura este insecto con las patitas blancas con negro. Aquí también tiene el paciente, como es el nombre, fiebre amarilla, tiene fiebre y viene a ataque al hígado. Entonces ahí viene los ojitos amarillos y lo más fuerte que he visto yo es un paciente amarillo de arriba hasta abajo con una bilirrubina como en 30, sumamente amarillo, como si hubieran puesto resaltador amarillo, justamente está ahí la figura. Y un buen grupo de ellos pasa desapercibido, pero lo malo es que un buen grupo también puede complicarse. Puede haber componente hepático del hígado, se malora el hígado, se malora el riñón, hay falla hepática, hay falla renal, pueden vomitar sangre en algunos casos, pero el tratamiento básicamente acá es de mantenimiento. No hay una pastilla, no hay una inyección contra la fiebre amarilla, por eso es fundamental la vacuna preventiva para cuando uno va a zonas donde hay fiebre amarilla. Doctor, los casos de fiebre amarilla también han disminuido. A Dios gracias, sí, porque Lima, a los inicios del siglo pasado, era una zona, no solo Lima, toda la costa, era una zona muy endémica en fiebre amarilla. Y entonces a eso se le decía la fiebre amarilla urbana, porque la Aedes estaba en las ciudades de Lima en gran cantidad. Por los años 50 hubo una campaña de erradicación a la Aedes, permitió que desapareciera la fiebre amarilla de las grandes ciudades de la costa y solamente se limitara a lo que es la fiebre amarilla selvática que se produce y que se está girando entre los Aedes y el mosquito albopictus de la selva, entre monos principalmente. Entonces está ahí, o sea, hay en nuestro país, en zonas de la selva central, pero en zonas periféricas de Pichanaki, en la zona de San Martín, en Iquitos, hay zonas donde se transmite fiebre amarilla, pero es la zona urbana. El hombre ingresa ahí en actividades de trabajo como extracción de madera, narcotráfico, qué sé yo, y si no está vacunado tiene la oportunidad de poder ser picado por estos mosquitos que transmiten en la zona muy silvestre y desarrollan la enfermedad. Son esos casos esporádicos los que incluso vienen a nuestro hospital, probablemente al Hospital Cayetano Heredia también, o el paciente no tiene tiempo a llegar a Lima y se muere porque es una enfermedad grave en aquellos que desarrollan la enfermedad grave. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, programado viajar, ¿no?, a estas zonas que comenta el doctor donde hay todavía fiebre amarilla, ¿puedo ir a cualquier hospital aquí en Lima para que me coloquen la vacuna? Generalmente hay centros de vacunación, como es el Hospital del Niño, bien conocido, su centro de vacunación. Nuestro hospital también tiene, Cayetano también tiene, y entonces sí, toda persona que va a selva, así no se va a internar en selva muy adentro, tiene la obligación por ley, por norma, vacunarse 10 días antes de haber ido al viaje para protección. Sí. O sea, si yo me vacuno un día antes... No te va a proteger, si el mosquito te pica al día siguiente. Ajá, tengan en cuenta eso, como mínimo 10 días antes, 10 días de ir antes de ir a la zona de selva. Para que te proteja bien. Sí. Y luego también es que mucha gente que le gusta viajar a cualquier ciudad, le gusta ir selva adentro. Claro. Justamente ellos son los que requieren esta vacuna. Mucha gente que va a la misma ciudad, normalmente en las mismas ciudades hay muy poco de estas enfermedades. Claro, pero uno generalmente cuando va hacia allí, pues le gusta hacer excursiones. Claro, excursiones, ver las caídas de agua, ver cosas en el camino, ver la naturaleza. Esas personas justamente son las que requieren vacunación sí o sí. Y ya por último, para acabar nuestro cuadro, la chikungunya. Bueno, chikungunya, que es el paciente que está con los dolores bastante fuertes, es igual, tiene mucho componente viral,
El paciente viene con un cuadro de fiebre, sarpullido, le duele todo el cuerpo, las articulaciones, bastante dolor muscular, dolor articular, muy cansado. Y básicamente acá las articulaciones son las que duelen más, bastante dolorosos. Los pacientes con chikungunya que han venido a Lima no han sido muchos, por suerte. En la selva hubo casos, también no hay mucho como en otros países. Y creo que una de las razones, doctor, es porque no tenemos algunos de los vectores en gran cantidad. El Aedes aegypti sí hay, el Albopictus menor cantidad que otros países. Sí, ahí quiero incidir. En Lima han habido casos de dengue, sobre todo de que dengue autóctono, pero rápidamente es controlado. Porque lo que dice el doctor es cierto. O sea, en Lima no solamente tenemos áreas como la zona de Comas, un poco en San Juan del Lurigancho, donde en periodos como este, donde aumenta el calor, se incrementa la presencia del Aedes que transmite, pero una vez que viene el frío rápidamente se controla. Entonces, los casos han sido muy pocos y siempre yo he dicho de que en Lima no va a haber una epidemia severa del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho la cantidad de mosquitos que se producen. En Lima no se producen tanto. Y quería llevar otro mensaje, ¿no? En el caso de zonas donde hay dengue, Zika y chikungunya, donde se transmite, importa mucho cómo el médico enfoca ese caso, porque de los tres, el que mayor problema puede dar es dengue. En 5 días se puede mover la persona. Y como el cuadro clínico es algo parecido, con algunas diferencias que se ha mencionado, entonces hacer el diagnóstico clínico presuntivo, si es dengue o no, en todo caso, si no puedo hacer esa diferenciación, lo trato como dengue y lo controlo por lo menos los 5, 6 o 7 primeros días, porque en dengue sí es peligroso. En cambio, en Zika y chikungunya no va a haber esa descompensación hemodinámica que se produce en el dengue. Muy bien. Y los hospitales de la selva están bien capacitados para manejarlos. Los colegas de los Eso hay que dejarlo bien en sí. claro, ¿no? Porque siempre centralizamos todo, ¿no? Aquí en la capital. Tenemos miedo de repente de atendernos en un hospital de allá. Eso es interesante. La gente no tiene por qué venir a Lima perdiendo tiempo y en el viaje puede descompensarse y se muere. Sí. No, tienen que quedarse en el lugar donde está adquiriendo la enfermedad, porque los hospitales están preparados en nuestro país para eso. Tenemos infectólogos ahora felizmente en todos En sitios. Iquitos hay un montón de infectores, Claro. un montón de colegas allá. Sí, sí. Hay mucha Que además mortalidad. pueden hacer telesalud. También hacen telesalud. Hay muchos países, por ejemplo, que tienen alta mortalidad en dengue. Acá no, nuestra mortalidad, gracias a Dios, es bastante baja. Y cuando ha habido las epidemias, que sí las han habido en nuestro país, los hospitales de Iquitos, el regional, el de apoyo, todos ellos, hacen en sus coliseos, en sus auditorios, hacen un montón de camillas y manejan los pacientes como si fueran gripe. O sea, saben manejarlo, manejan muy bien. Entonces, la idea es un buen diagnóstico donde estemos y ahí se trata tranquilamente. Así es, muy bien. Ahora vamos a ver, doctores, algunas enfermedades que son infecciosas, pero no tropicales. ¿No, Leslie? De estas sabes muy bien tú. Vamos a ver lo que es leishmania, que es la famosa UTA o espundia, que la conoce acá, el doctor nos va a dar una cátedra ahora. Las hepatitis virales A, hepatitis viral B, que hay en nuestro país. Chagas, que hay en la parte sur, principalmente del país, en Arequipa. Bartonella, que es la enfermedad de Carrión o verruga peruana, que mayormente está, por ejemplo, en Ancash, en el callejón de Huaylas, que están bien ubicadas en nuestro país. Yo creo que empezamos, doctor, con la leishmania. ¿Cómo adquiere Sí. uno eso? La leishmania sí es un problema ahorita en nuestro país. ¿Por qué? Porque la leishmania tiene dos áreas de transmisión bien interesantes, selva baja y selva alta, y tenemos los valles interandinos calurosos donde se transmite la forma de la UTA, que es producida por la leishmania peruviana. Y en cambio en selva alta y selva baja es la leishmania brasiliense, que tiene más implicancias desde el punto de vista de cronicidad, porque puede afectar la zona de la nariz, la boca, la garganta, y que esto va a llevar a lesiones bastante no tan buenas para los pacientes, y por eso tenemos que ver con este problema que es persistente, permanente, y que está disperso en todo el Perú, selva alta, selva baja. Son lesiones en carne viva, ¿no? Interandinos, sí. Grandes, además. El mosquito es un mosquito que se llama las leucomias. Y estas leucomias, igual las hembras son las que dejan en esas áreas
al agente patógeno que es la leishmania, y luego hay una reacción inflamatoria producida por la presencia del del agente patógeno, la leishmania, y entonces esto, a mayor reacción, se produce la úlcera. Ajá. Es una respuesta inmunológica. Esta úlcera, doctor, empieza muy Como chiquita un y va granito y luego creciendo con el va transcurso creciendo de los como un días. granito y se va ulcerando a efectos de la transformación del tejido. Y la diferencia con una afección bacteriana es que esta no duele, solamente pica. O sea, al paciente lo tolera muy bien. Una afección bacteriana eso es muy dolorosísimo. ¿Y cómo se tratan estas úlceras? Las úlceras se tratan con los medicamentos que tenemos y que el ministerio lo da, Ajá. que son los antimoniales pentavalentes y que felizmente también se distribuyen de manera adecuada a los establecimientos de salud donde hay este problema. Gratuitamente. Y en Lima tenemos al Hospital Cayetano Heredia, al Hospital 2 de Mayo, donde podemos atenderlos. Sí, tranquilamente van ahí. Lo malo es, por ejemplo, Paola, si tienes una lesión de útero en esa parte, por ejemplo, no hay mucho problema. El problema nuestro es cuando te agarra la nariz porque carcome el cartílago. Ajá, como y la foto puede del señor. carcomerte también el paladar. Entonces puede hacer un hueco en el paladar. Incluso hay pacientes que cuando se comienza a tratar se cierra la glotis. Por eso es que cuando ya agarra la parte interna se hospitaliza al paciente. Claro, es peligroso. Sí, pero normalmente se maneja en forma ambulatoria. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas en nuestro país está limitado más, hay en todo el Perú, Sí, pero está más limitado a la zona sur del Perú, que involucra sur de Ica, toda la costa de Arequipa, un poco de la zona de Ayacucho que da hacia Arequipa, Apurímac que da hacia Arequipa, Moquegua, Tacna, Chile, Argentina, Brasil, son altamente endémicas en enfermedad de Chagas. Es una enfermedad que también da una forma aguda inicialmente. Parece como una conjuntivitis, ¿no? Ese es cuando por ahí entra el agente patógeno que es el Trypanosoma cruzi. Entonces el trypanosoma al ingresar por la conjuntiva va a producir esa inflamación que nosotros llamamos el signo de la romaña. Es una forma muy aguda de la enfermedad y que es una forma en la cual en zonas donde hay presencia del Triatoma infestan que estamos viendo ahí al costado y que es como una cucaracha que vive dentro de los domicilios, ahí el problema está dentro de los domicilios, sobre todo de casas de aspecto rústico, ¿no? Ahí viven. Y entonces, ahora, doctor, ¿los repelentes ahuyentan a todos estos insectos, mosquitos? no, Ajá. estos son más potentes. Estos no. Son artrópodos muy, muy grandes. Ellos se guían por la respiración que uno tiene, ¿no? Y entonces van, planean y llegan al rostro, donde en la conjuntiva van a presentar esos problemas, ¿no? Pero el problema no está ahí. En niños puede dar un problema febril muy grave también, con problemas de tipo pulmonar, cardíaco, digestivo, y si sobrepasan esa etapa, después de 10, 20, 30 años, se va a dar la forma crónica, donde va a haber ya lesiones crónicas con cardiomegalia enorme y los megavísceras que decimos, o sea, el colon, el esófago crece. O sea, ¿el virus se queda en el cuerpo? No, al parecer es la reacción inmunológica de la persona que ha dañado a todas las estructuras musculares y con el tiempo ya esto va a degenerar en alteraciones. Ajá. Sí. Sí, acá lo que va a ocurrir con este insecto que se conoce como la chirimacha, el nombre común de este insecto, es que el insecto viene y hace caquita en la piel. Y tú te vas a inocular el parásito, porque a la hora que te rascas, en las heces del parásito está, perdón, en las heces del insecto está el parásito. Entonces tú te rascas y al rascarte rompes la piel y ahí se mete Y ahí ingresa. No es la picadura en sí, como en los casos anteriores. Claro. Y al final, como menciona, pues el paciente tiene problemas cardíacos, hay lo que se llama el megacolon, es un colon grandote, hay un megaesófago, y ya el paciente, cuando tiene problemas en estas zonas, uno pregunta de dónde viene, se ha vivido en esa zona, y para investigar pues un poco lo que es el Chagas. Muy bien, a ver, Chagas. vamos ya con el último. No escuché. A ver,
La verruga peruana, ¿en qué consiste eso? La verruga peruana está relacionada a la historia de la medicina peruana, ¿no? Es una enfermedad que es muy propia del Perú, de Ecuador y Colombia, pero en el Perú tenemos zonas de muy alta transmisión. También es transmitida por la leucemia, que transmite a la enfermedad, perdón, a la leishmaniosis. No es una verruga convencional esa. No, no es una verruga convencional, pero de ahí viene el interés, porque también no solo es la presencia de verrugas, sino en su forma aguda, da la forma febril, anemizante, como se le conocía, que es una enfermedad grave y por la que Daniel Alcides Carrión falleció supuestamente al haberse inoculado agentes patógenos que probablemente hayan salido de la verruga y han sido inoculados a él. Y él lo que desarrolla es la fase febril anemizante, con una anemia muy severa, fallece él en su forma aguda. O sea, no es solo lo que vemos por fuera, sino No. cómo está atacando internamente La a segunda nuestro parte de la organismo. enfermedad. Preferiría que me dé la verruga antes que la fase aguda, Claro, ajá. porque ahí es un poco difícil muchas veces el tratamiento, sobre todo si son mujeres gestantes, ¿no? Es de mucho riesgo. Esto se da en áreas como, sobre todo en Ancash, el valle, el callejón de Guayas de Río Santa, para el otro lado, donde vive el doctor Ciro Maguiña. Por San Marcos. Así es. Y también actualmente en la zona de Jaén, San Ignacio, hay casos, y esporádicamente en otros valles donde hay las leucemias. Entonces es una enfermedad muy propia que tiene una fase inicial, la fase aguda de la enfermedad, que puede ser incluso mortal, pero felizmente ahora ya estamos enseñando y cada vez se aprende mejor. Y la fase de la verruga ya es la segunda etapa donde el agente patógeno se va hacia los vasos superficiales de la piel y ahí desarrolla lesiones angiomatosas que se transforman en otras incluso más peores que lo que estamos observando. ¿Ah, sí? ¿No? Lesiones sí, muy grandes Sí. y muy sangrantes. Entonces, en este caso, la mortalidad generalmente se da en niños que están muy agresivamente con sus verrugas, pero en adultos es fácil poder tratarlos. Ajá, muy bien. Sí. Vamos a una nueva pausa en el programa. Al volver, lo que estaban esperando, cómo utilizar el repelente natural, ¿no? Con algunas plantas que hemos visto, ¿no? Al inicio del programa. Vamos a repetir cuáles son las plantas. A ver, Estamos hierba con la luisa, hierba luisa, el molle y albaquilla. el albaquilla. Así que regresamos. Después de la pausa, vemos cómo se utilizan. Ya volvemos. Muy bien, arrancamos el bloque natural con Jorge Cabrera del Sensi y hemos anunciado cuáles son las plantas de las que vas a hablar el día de hoy, que funcionan como un repelente natural. Hagan un zoom, por favor, a este frasquito que tengo aquí en la mano, porque es la esencia del molle. El aceite esencial de molle. Aceite esencial de molle y de verdad, créanme que huele a mentol. Tiene al menos un aroma muy penetrante, ¿no? Agradable, huele mejor que cualquier repelente que Como a uno compra en la frotación. tienda. Sí. Sí, como a frotación. Así es. Bueno, buenos días, doctor Leslie, Paola. Qué gusto estar nuevamente con ustedes para poder compartir acerca de plantas usadas para repeler algunos mosquitos que son, en este caso, incómodos porque, bueno, algunos nos pican, no nos transmiten nada, pero otros sí nos transmiten, como el Aedes aegypti, por ejemplo, o como los del género Anopheles que nos ha mencionado el doctor. Estamos con tres plantas que nos pueden ser muy útiles, como son la hierba luisa, la albaquilla y el molle. Con la albaquilla yo tengo una experiencia muy simpática porque en cierta oportunidad, como yo colecto plantas medicinales, nos internamos en el bosque y me había olvidado mi repelente. Entonces uno de los sapos me dijo, frótate con esta planta, con la albaquilla. Me froté y salí invicto del bosque. Ok. ¿Por qué? Porque las plantas tienen componentes que van a ahuyentar a los mosquitos y evitar de que estos se puedan posar sobre nuestra piel para podernos picar. O sea, simplemente cogemos la planta y la frotamos. Y yo me la froté. Ajá. Correcto, me la froté. O sea, no agarraste al mosquito. No a lo plantazos. agarré a plantazos. No, porque Sí. tendría que ser como el señor Miyagi, ¿no? Tener una puntería muy Claro buena. que sí. La hierba luisa Excelente. es una de las plantas más populares en temas de repelencia. Mira. La citronela
¿no es cierto? También conocida así como citronela, tiene componentes que ahuyentan a los zancudos. He podido apreciar personalmente en unas cajas entomológicas cómo los zancudos se atontan, ¿no es cierto?, se desorientan cuando comienzan a percibir el aroma de la citronela. Muchos repelentes ya comerciales incluso, que los venden en las farmacias, tienen el DET, ¿no?, que es el compuesto repelente por excelencia, y tienen también cierto porcentaje de citronela. Ah, mira. ¿No? Porque de todos modos el DET tiene toxicidad, ¿no? Entonces, para bajar un poco la toxicidad le agregan citronela. Entonces, Cuéntame, ¿cómo se usa? bueno, ¿Qué hacemos? aquí hay que extraer los aceites esenciales, eso es un Ok. proceso industrial, Ah, ok. pero algo más sencillo que podríamos hacer en casa, por ejemplo, las madres que están en Piura, en Iquitos, ¿no?, podrían agarrar algunos manojos de hierba luisa y poderlos servir. Sobre todo en horas de la tarde, cuando es que los zancudos aparecen. Así es. También podríamos servir, preparar una hierba luisa como para tomar, digamos, ponerlas en un aspersor y poder ir debajo de los muebles, porque a veces uno comienza a buscar el Aedes, ¿no?, en su casa y no lo ve por ningún lado, y es que están debajo de los muebles. Sí. ¿No? La hembra se pone debajo de nuestros muebles, debajo de nuestras mesas. Entonces podríamos con un aspersor muy fácilmente poder echar un poquito de hierba luisa. Como un ambientador. Así es, como un ambientador, Y se espantan los mosquitos. y se van a ir. No les gusta Excelente. el aroma a citronela. Está bien, porque, Y- bueno, permíteme, porque es algo bastante cómodo, accesible y Así en es. todas partes existe hierba luisa. Y no estamos afectando una planta, digamos, nativa, ¿no?, que podríamos ponerla en peligro si es que comenzamos a usarla. Con la hierba luisa no va a suceder eso porque es sumamente cultivada aquí en nuestro país. Y la otra planta, y le tengo un aprecio muy especial porque es una planta nativa del Perú, ¿no es cierto?, es el molle, Esquinus molle. Es una anacardiácea. Y bueno, lo que nosotros podríamos hacer muy fácilmente, doctor Leslie, Paola, es, si detectamos un arbolito de molle, bueno, sacar algunas hojas, ¿no es cierto?, y fácilmente poderlas estrujar, ¿no?, y sobarnos el estrujado de las hojas. Entonces, de todas maneras, queda un aroma, mira, Paola. Sí, el aroma es Este intenso. aroma que queda, ¿no es cierto?, a los zancudos no les agrada. Definitivamente no es su aroma preferido. Y entonces nosotros nos podemos sobar ese estrujado de las hojas y eso nos puede brindar cierta protección, Claro. sobre todo en los momentos donde nos estamos exponiendo de repente en un ambiente peligroso con presencias de zancudos. Ahora, Jorge, ¿alguna de estas plantas que uno directamente las frota sobre su piel podría generar alergias en algunas personas? En algunas personas sí. Entonces, ok, muy buena pregunta, Paola. Yo podría hacer un pequeño test, ¿no es cierto? Me podría frotar una planta y ver si es que tengo algún tipo de reacción Una reacción, alérgica, ajá. ¿no? La hierba luisa no les recomiendo que se la froten, porque cuando nosotros vemos en detalle pelitos. el borde de las hojas, Es filoso, es, filudo. así, es aserrado. Entonces, si yo me froto con las hojas de la hierba luisa, me voy a cortar. Sí. Entonces, por favor, no se froten con las hojas de hierba luisa. Pero con la albaquilla, por ejemplo, con el molle, sí nos puede funcionar muy bien el frotado. Este aceite esencial que mostró Paola al inicio es resultado de la destilación de los frutos. Los frutos contienen mayor cantidad de componentes repelentes y inclusive los frutos son usados para hacer una chicha muy popular, ¿no? En algunas zonas del Perú se prepara la chicha de molle de manera tradicional porque este es un arbolito que está presente muchísimos años en el Perú, ¿no? Es ancestral, es nativo. Entonces, esto de acá viene de los frutos, por eso está tan concentrado, ¿no? Este sí me lo dejas de souvenir, Jorge. Perfecto, quédatelo, Paola. Dos Se cositas. queda conmigo. Sí. Esta es una albaquilla. Una albaquilla. Si hablamos de la albahaca, ¿es lo mismo? ¿Parecido? Correcto. Estamos hablando del género Ocimum. El género Ocimum es el género de las albahacas, ¿no? La albahaca que nosotros comemos es Ocimum basilicum, que es con la que hacemos el tallarín verde. Claro. Si nosotros vamos a darnos cuenta que tiene un aroma peculiar. Inclusive algunas referencias europeas mencionan que algunas casas en Europa tienen la costumbre de poner plantas de albahaca en las ventanas para poder ahuyentar a los mosquitos, ¿no?, a los zancudos, por el aroma que tiene. Y existen muchísimas especies del género Ocimum, esta es una de ellas, ¿no? Entonces, todas ellas con un aroma peculiar, ¿no?, y que nos pueden ayudar a poder ahuyentar a estos mosquitos. Así que si me froto albahaca también Te podría funcionar. ayudar. Lo Ajá. que sí no te podría decir es por cuánto tiempo, ¿no? Pero digamos, uno tiene una emergencia y tiene que protegerse una determinada hora del día por un par de horas, te puedes frotar de repente
un poquito de albahaca, ¿no es cierto? Y ese aroma va a ahuyentar a los mosquitos. Y en el caso del molle y la albahaquilla, ¿cuántas horas más o menos aguanta? Bueno, yo creo que 1 hora te ayudaría muy bien en el tema del molle, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta que los profesionales de la salud tenemos muchas herramientas cuando hablamos de combatir a los zancudos, ¿no? A los vectores Claro. de estas enfermedades tropicales. Hay fumigaciones, abatización, hay una serie de acciones que el personal puede tomar y todas ellas ayudan y suman para ofrecer protección a la persona. Entonces, esta es una alternativa más que nos puede ayudar a crear otra barrera, ¿no es cierto?, que pueda ser importante en zonas donde hay mucha presencia de zancudos. Obviamente no hay que olvidar que no hay que estar pues, sumamente descubiertos. Correcto, lo más recomendable, doctor Leslie, Paola, es siempre tener ropas con mangas largas, por ejemplo, cuellos altos. Inclusive he podido apreciar el aceite de este Pero rosado a de veces, uno de mis a viajes. veces ni así, Jorge. Sí. Yo entiendo, A veces pero, ni así los mosquitos. por ejemplo, Sí, se meten. Da igual que esté venden, con manga larga. venden unas pulseras muy interesantes que puedo apreciar en uno de los tantos viajes que he hecho por el interior del país, donde toda la pulsera estaba embebida en citronela. Entonces, uno se pone la pulsera, ¿no es cierto? Se pone la manga larga y todo el aroma de la citronela comienza a distribuirse por el interior de tu cuerpo, ¿no? Inclusive uno también podría ponerse algunas pulseritas en los tobillos, Ajá. ¿no? Para poder embeberse todo el aroma de la citronela y de esa manera evitar la picadura, ¿no? Te pones de moda y te proteges. Así es, y encima hueles muy bien. Encima hueles rico. La hierba Luisa. A ver, vamos a preguntarle al doctor Ñavincopa, doctor, ¿qué le ha parecido? ¿Funcionan? ¿Las va a probar ahora? Yo pienso que sí. Nunca podemos desdeñar toda propiedad de las plantas. Y eso nos enseñaron nuestros antepasados, cómo curaban las enfermedades. No existían productos químicos. Entonces, la utilidad de determinadas plantas, su conocimiento de las plantas en relación a cortezas, a hojas, a sábila y a la producción, digamos, jugosa de las plantas, determinaron que las enfermedades también eran controladas allá. Una de ellas, por ejemplo, es de la corteza del árbol de la quina, donde deriva un antimalárico que hasta ahora es interesante, como es la quinina, para tratar la malaria, el chuccho, o de las hojas de la Artemisina annua en China, donde también es un excelente producto antimalárico. Y sabemos de las propiedades que nos han traído acá el día de hoy. Es cierto, no es porque nos vamos a echar por encima, sino tenemos que frotar. Los insectos, los animales, los artrópodos conocen muy bien qué plantas los van a ahuyentar. Es como los mismos herbívoros. Los herbívoros saben qué plantas van a comer y que va a ser efectivo para su digestión y qué plantas son venenosas para poder no ingerirlas también. Esa es una propiedad muy propio de los animales y nosotros somos animales y también debemos conocer ese hecho. Sí, yo estoy de acuerdo en que siempre las plantas van a ser útiles. En el caso de la leishmania, también en la selva utilizan determinadas hierbas para poder curar las úlceras que produce esta enfermedad de la leishmaniosis. Y en fin, hay toda una serie de pócimas que antiguamente usaban y que nosotros lamentablemente a veces por la ciencia y la modernidad no aprendemos mucho, pero la propiedad de la manzanilla, la propiedad de todos aquellos que se utilizan para problemas digestivos, yo creo que es muy útil. Estamos de acuerdo con lo que nos han presentado. Muy bien, doctor. Y por eso invitamos a Jorge todos los miércoles, ¿no?, para aprender junto a él sobre las diversas propiedades de todas las plantas, ya sean peruanas y las que no son de origen de Así otros es. países. Y muy interesante escuchar al doctor, ¿no? Recordarnos el tema de la quina, nuestro árbol del escudo nacional que salvó tantas vidas no solamente en el Perú, sino en el mundo. Todo el mundo. ¿No? Inclusive en el siglo XVIII muchas expediciones españolas vinieron a buscar ese oro amargo, que era la quina, porque ustedes saben que los países europeos pues querían colonizar África y otras zonas y no podían porque habían zancudos, había malaria. Entonces, bueno, con la quina sí pudieron.
Ujú. Muy bien, bueno, vamos a agradecer un miércoles más a Jorge Cabrera por haber estado aquí en el programa. Jorge, Gusto, Paola. muchísimas Gracias, gracias. Jorgito. Gusto, Y además doctor. gracias, ¿no?, por el aceite. Y la próxima vez trae 2 de cada cosa. Sí, Sí, claro, yo entiendo sí, que... porque yo me los llevo todos. O sea, Avísame a cuando Leslie se le vayan dejo al sin Caribe nada. para, por favor. Y tenías que habérmelo dado la semana pasada. Cierto. Muy bien, nos vamos a una pausa. Nos vamos a la pausa en la Junta Médica y Ya regresamos regresamos. con más aquí. Pero antes nos vamos con la nota de Aura, ¿no?, y la Asociación para los Niños con Anikem. Esta ruta de la salud nos ha traído a Anikem, que es la Asociación de Ayuda al Niño Quemado, que en esta oportunidad está cumpliendo 20 años con un lema que dice cambiando cicatrices por esperanza. Por eso el día de hoy vamos a conocer un poco los servicios que brindan y cómo podemos acceder a ellos, así como algunos casos de éxito que han salido adelante a pesar de haber tenido un accidente de quemadura. Así que empecemos. Mi nombre es Dolores Velázquez, tengo 30 años. Cuando yo tenía 7 años, en el año 97 tuve un accidente, soy de provincia de Apurímac. En ese tiempo no había luz y mi mamá nos había dejado un galón de querosene. Ellos se habían ido de viaje, nosotros somos 7 hermanos y los 7 hermanos nos hemos quedado en la casa. Entonces en la noche mi hermana procede a echar el galón de querosene a la lámpara y es ahí donde explota. Cuando investigaron no era querosene puro, era mezclado con gasolina. Los 7 de mis hermanos, los 6 se pudieron salir, pero menos yo. Yo me quedé dentro de la casa y gracias a uno de mis hermanos mayores que se percató me pudo sacar. Mi nombre es César Tejeda y tengo 25 años y actualmente estudio medicina humana. Bueno, yo me accidenté ya hace casi 15 años ya, aquí justo en mi casa, jugando con mis hermanos. Echaba el alcohol en el piso y lo prendíamos, ¿no? Supongo que por la época, ¿no?, de las travesuras, y lo encendíamos al alcohol, se prendía en llamas y lo que hacíamos era pasar carritos, las sandalias, ¿no? Esa emoción, ¿no?, que los niños tienen. Y en un momento eso, que mi hermano tiene la botella abierta de alcohol y nos asomamos a la llama, es donde se prende más la llama, ¿no? Y menos mal logra cogerme a mí nomás toda la llama, ¿no? Y es ahí donde me incendio todo. Me acuerdo que me sacudí a la puerta, me sacudí, me saqué el polo, me apagué y ya luego me llevaron a la cocina y luego a la ducha a mojarme, ¿no? Eso sucedió cuando tenía 10 años de edad. Bien, ya estamos con la doctora Mari Malca, que es fundadora de Anikem y que nos va a comentar un poco hace cuánto tiempo viene ya trabajando esta asociación. La asociación va a cumplir este año 20 años de fundada y de trabajo ininterrumpido, ¿no?, en beneficio de los pacientes que tienen secuelas de quemaduras. El paciente que se quema, cuando no tiene el cuidado posterior, luego de salir del alta del hospital, viene con complicaciones. Las cicatrices crecen, se contracturan y se deforman de tal manera que el paciente muchas veces regresa para cirugías que pudieron haberse prevenido si es que se hace el tratamiento de la cicatriz en casa, que es donde normalmente el paciente va a pasar el periodo más largo de tratamiento después de una hospitalización que a veces es prolongada, ¿no? La asociación nació para ayudar al paciente a hacer el tratamiento de la cicatriz en casa. Y eso implica, por ejemplo, tener acceso a prendas compresivas que van a evitar que la cicatriz se eleve, y también acceso a terapia física, terapia ocupacional, psicología, servicio social, que es lo que nosotros brindamos, para poder incluso hacer el acompañamiento. Cuando es un niño hay que regresar al colegio y cómo regreso con las prendas compresivas, me da vergüenza, no tengo el apoyo a veces de los amiguitos porque me tienen miedo, se asustan, y en fin, entonces todos esos servicios se han venido implementando a lo largo de los años. Aquí hay ahora, bueno, terapeutas físicos, ocupacionales, psicólogos, asistente social, tenemos también un cirujano, un médico rehabilitador. Entonces el tratamiento de la cicatriz es integral y eso permite que el paciente en un solo lado y en una oportunidad, por ejemplo, viene en la mañana y pasa por todos los servicios. Claro. Igual que si viene en la tarde, viene, se le hace la prenda compresiva, a los 2 o 3 días como máximo ya se le está entregando su prenda compresiva.
afuera a veces demora meses y eso hace que el paciente se complique. Además, ustedes reciben pacientes también que vienen desde provincia. Pacientes de provincias. Aniquem tiene pacientes de todo el país. Hay pacientes que vienen en la noche, llegan tempranito aquí a Aniquem, se le hace todo el tratamiento, las prendas, se le reajusta, se le revisa y en la noche se regresa a casa, ¿no? O sea, vuelve a viajar. Sí, acá ya tengo 6 años trabajando, estoy de lo que es corte y confección, hago todo lo que son las prendas, pero también estoy lo que es terapia física, rehabilitación. Lo que me motivó a estudiar estas 2 carreras es porque vi pacientes también con el mismo caso que yo y si puedo aportar algo ahí, ¿por qué no estudiar esas carreras? Como voluntario ya adulto, ayudo a los más pequeños, ¿no? Cuando uno lee mis anécdotas, cómo he podido sobrellevar todo eso, ¿no?, a la raíz de mi vida. Porque yo usé una máscara completa por casi 5 años. Fue muy difícil, ¿no? Pero con la ayuda de Aniquem, la ayuda psicológica, también el apoyo de mis padres, me ayudaron un montón, ¿no? Aniquem tiene campañas, hacen campamentos anuales. Eso ayuda a que el niño de secuelas de quemaduras se pueda insertar otra vez en la sociedad, ¿no? Porque en muchos casos los niños dejan de ir al colegio, se amilanan por todo lo que le pasó. A la edad de 10 años, ¿no?, un niño que tenga esa prenda, está expuesto a todos los comentarios, los insultos, la broma de los chicos, ¿no? ¿Cuántos casos viene atendiendo Aniquem? Aniquem tiene aproximadamente ya cerca de 5.000 pacientes que han recibido tratamiento integral. Parecería que en 20 años es un número muy pequeño, pero hay que recordar, nosotros tratamos quemaduras severas y un paciente con quemaduras severas, si es niño, el tratamiento es de 2 a 5 años y es más, el paciente regresa en diferentes etapas de su vida. Lo atendemos cuando es pequeño, 4 o 5 años, regresa cuando tiene 10 años porque se complicó la cicatriz, regresa cuando tiene 14, 15 años porque es adolescente y va cambiando. Entonces es un paciente que es de largo plazo. Se ha hablado de lo importante que es manejar, en todo caso, campañas de prevención. ¿Cómo ustedes trabajan esta comunicación? Durante todos estos años, Aniquem ha trabajado 2 áreas, uno que es de prevención y el otro que es el de rehabilitación o tratamiento de la cicatriz. En el tema de prevención nosotros hemos venido dando muchas charlas, hemos hecho campañas vía medios de comunicación masiva, tenemos campañas de Navidad, campañas en la época de vacaciones donde también los niños están en casa y se pueden quemar. Y bueno, llamando la atención a veces de las autoridades sobre ciertos aspectos. En el Hospital Regional del Cusco tenemos un pequeño taller de prendas compresivas que es manejado por una ex paciente y que, bueno, da servicios a la región, no solamente de Cusco, sino aledañas, porque tenemos Madre de Dios, tenemos Huancavelica y Ayacucho, que acuden al Hospital Regional de Cusco. Creo que va a ser de mucha importancia para todos los espectadores a un nivel de precaución y seguridad para evitar más accidentes con quemaduras. Esto fue Aniquem, así que muchísimas gracias, cerramos nuestra ruta de la salud. Chao. La vida tiene su alegría, tiene su tristeza, tiene sus llantos, tiene sus lágrimas, pero con eso uno tiene que aprender a vivir y que la cicatriz no nos debe entrancar la vida, sino uno tiene que continuar adelante. Bien, arrancamos con las consultas que nos están llegando y la pregunta de Rosita Doctores es bien interesante porque dice lo siguiente: ¿por qué no existe un tratamiento eficaz para la UTA? Mi madre falleció en Amazonas y las dosis de las vacunas debilitaron su organismo. ¿Hay vacunas para la UTA para empezar? No hay vacunas. Lo más probable es de que las ampollas que le han aplicado, que es para el tratamiento, hayan debilitado el organismo, porque lamentablemente la medicación sí es un poco tóxica, tanto que se aplique los antimoniales o el angiotensina requieren cuidados muy especiales para su aplicación. ¿Ve? Y la primera parte que dice, ¿por qué no existe un tratamiento eficaz para la UTA? Es cierto, porque el parásito es intracelular y mucho tiene que ver su presencia en los tejidos
y muchas veces la herida cicatriza, pero el parásito se queda y en esas condiciones entonces puede reactivar. Entonces hay dos condiciones. Uno, fallecen para efectos tóxicos del tratamiento, salvo que los pacientes hayan tenido lesiones muy destructivas en la laringe, ahí sí podrían condicionar muerte por asfixia, muerte por atragantamiento de alimentos, o simplemente los alimentos pasaron a la tráquea y eso es sí condiciona la muerte del paciente. Sí, hay esquema de tratamiento que tenemos en las guías nacionales, donde existen pues el tratamiento primario y después uno de refuerzo si que no funciona el primero. A ver, en el Facebook nos ha puesto MK, dice, ¿el dengue hemorrágico deja alguna secuela? No, no deja secuelas. ¿Dengue hemorrágico? Era un nombre que se le daba antes a una parte del dengue cuando había alguna hemorragia. Ya no existe el término. El proceso es proceso, ¿no? Es un proceso viral que tiene sus manifestaciones clínicas, que una vez superado todo esto, no va a dejar secuelas por sí misma la enfermedad, a menos que haya habido una hemorragia severa, que haya condicionado daño cerebral, pero ya eso es secundario, ¿no? Por el mismo virus, no. Y es raro, ¿no? Porque las hemorragias siempre son más internas, bajan las plaquetas, por lo tanto puede sangrar cualquier parte del cuerpo. Cuando te curas, suben las plaquetas y obviamente ya no puedes sangrar. ¿Alguna de las enfermedades que hemos comentado deja secuelas? Sí. Secuelas deja la leishmania, lesiones cicatriciales, a veces un poco molestosas en la zona de la boca, cicatrices, sobre todo en mujeres que pudieron haber tenido lesiones en el rostro y que se van a sentir mal, ¿no? En el caso de Zika, ya sabemos los problemas neurológicos. En el caso de chikungunya, artralgias muy severas que duran varios años y que realmente es un poco difícil tratarlas, ¿no? Entonces sí dejan secuelas. A ver, más consultas. Sabrina también nos escribió al Facebook. Mi sobrina tuvo malaria hace 5 meses, pero cada 2 meses le regresa la fiebre alta. Se saca pruebas y sigue teniendo malaria. ¿Cuánto tiempo estará el virus en su cuerpo? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo volvería a preguntar, ¿dónde se encuentra? Si está en Iquitos, pueden haber reinfecciones. Entonces, reinfecciones. Claro, o sea, el mosquito vuelve a picar, otra vez le da la malaria. En esas zonas 12, 13, 14, 15 veces tienen la persona. Lo otro es de que haya un mal tratamiento, o sea, qué cosas le han dado de tratamiento y en última instancia esté haciendo una resistencia al tratamiento, ¿no? Entonces debe uno saber qué malaria es, si es Vivax, si le están dando, si es falciparum y le dan tratamiento inadecuado, obviamente siempre le van a encontrar al parásito. Claro. Y acá quiero aprovechar, doctor Soto, actualmente la malaria en el Perú ha bajado, pero seguro al Hospital Cayetano y otros hospitales han llegado pacientes migrantes de Venezuela y que traen su malaria por Vivax. Y estamos observando que ellos tienen resistencia a la primaquina. Están trayendo cepas resistentes a primaquina. Es importante esto para que nuestras autoridades vean las alternativas de primaquina, porque si no ese paciente va a volver a presentar malaria nuevamente en algún tiempo. Claro, porque la primaquina mata a la malaria que está dormida en el hígado. Entonces le damos un tratamiento, le matamos la malaria que está afuera paseándose y esta que está dormida se despierta cada cierto tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque las nuestras son bien sensibles. Nuestra malaria, buena gente. Claro. A ver, por teléfono nos llamó Flavio, tiene 50 años desde Arequipa. Dice, hace 30 años vivía en la selva, pero en mi último viaje regresé con escalofríos. Me detectaron leishmaniasis y me indicaron que debo operarme. ¿Es cierto? ¿Qué me recomienda? No coincide con la enfermedad. Primero, la leishmania no da escalofríos, no da de ninguna manera. ¿Y operarse de qué? O sea, son lesiones destructivas que más bien yo recomendaría que a quienes dejaron secuela, tanto en fosas nasales, en el rostro, no operarse, porque al operarse esas cicatrices
son muy constrictivas, muy, podría ser elásticas, pero muy fibrosas, y más bien en vez de arreglarse, se empeora. Mejor déjenlo ahí nomás. Ok, Sí. muy bien. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Rosa, ¿cuál es la principal vía de contagio de hepatitis en las zonas de Ayacucho? Muy buena pregunta. Es la endémica de hepatitis B. Bueno, es probable que esté hablando de la hepatitis B. La hepatitis B es de transmisión sexual, es de transmisión sanguínea a través de transfusión de sangre y también de objetos contaminados con pacientes que tienen hepatitis B activa. Esa es la forma de transmisión. Es cierto, tenemos un profesor, el maestro Cabezas, en el cual se observa que en la zona de Huanta hay transmisión en niños que no tienen esos factores de riesgo. Se asume que es el agua que consumen de pacientes que han orinado sobre canaletas de agua o deposiciones sobre canales de agua, y que muchas veces allá se consume el agua directamente desde los canales y probablemente adquieren, ¿no? Sí. Y en la selva, en niños se observa en aquellos que probablemente el masato, en la elaboración de alimentos con la boca, en la saliva está el virus, y en esas condiciones los niños pueden infectarse también. Sí, yo leí, doctor, me acuerdo varias familias en Italia que se transmitieron básicamente los niños por el chicle. Claro. Agarraban el chicle, masticaban, estaba llenecito de saliva, le pasaba al otro Le pasaba al y se otro. pasaban Por de supuesto. persona en persona. La idea es acá Claro. que la salida puede tener el virus y se lo pasan porque los niños pues no tienen relaciones sexuales, no se transfunden, no se hincan drogas. Entonces hay algo que están compartiendo que está pues transmitiendo. Y ahí viene, capaz para nosotros, la recomendación, ¿no? Incluso la transmisión de hepatitis B de un cirujano desde un paciente que tiene hepatitis B es mucho más sensible de que un paciente que tenga VIH y el paciente sufrió algún accidente con los instrumentos. Casi no transmite eso, pero para la hepatitis B sí. Y de ahí sí, en este caso sí, capaz el compartir cepillos dentales también puede ser importante en la transmisión de la hepatitis B. Muy bien. Ahora, la siguiente consulta también es interesante. A ver, ¿el repelente se debe aplicar antes o después del bloqueador solar? Bueno, ahí yo pienso que si yo me voy a la selva, muy poco veo si me pongo un bloqueador solar. Si yo pongo los dos juntos ya no funciona, pues, ¿no? O sea, hay que optar por uno. Claro, por uno. Por uno. Por el otro lo va a limpiar al otro. Y ya no va a ser efectivo. Sí, o puede aplicarse después del bloqueador, ¿no? Se pone encima para que quede, pero no va a agarrar, pues no, Claro, por ya decirlo no es así, igual. es muy criollo. Ya no Muy es bien. igual. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Paola, mi tocaya, dice, ¿los síntomas del Zika se pueden confundir con fibromialgia? Fibromialgia sola, pero en el Zika hay fiebre. Hay otras manifestaciones bien características y uno tiene que estar en zona endémica. Claro. O sea, sabemos, para nosotros rápidamente nos informan dónde se están presentando ya casos de dengue, casos de Zika, chikungunya, y los tropicalistas sabemos rápidamente decir de dónde viene y poder decir, ¿no? O sea, no tanto. No se pueden confundir. Bien raro. Nosotros siempre recibimos alertas epidemiológicas. Claro. ¿No? Por ejemplo, imagínate que digan ahorita, acá en Jesús María ha aparecido 50 casos de la enfermedad X. Entonces ya estamos pendientes de los pacientes que vienen de esta zona para ver pues si lo tiene o no tiene esta enfermedad y cómo manejarlo. Un auto al lago. Estando en el Instituto de Medicina Tropical atendiendo, me llegaron la primera pareja que venía de Santo Domingo con síntomas de chikungunya. Y yo fui el que vio por primera vez esos dos casos y los derivé al Instituto Nacional de Salud. Fueron los dos primeros casos importados de chikungunya. Bacán, doctor. Yo vi el segundo Zika que llegó a Perú. Ya. El primero y el segundo. El chikungunya. A ver, Ernesto nos ha llamado por teléfono. Dice Ernesto de San Martín de Porres, ¿cuánto tiempo dura la vacuna de fiebre amarilla? Es una buena pregunta porque siempre nos hemos visto que decían que duraba 10 años. Entonces cada 10 años había que volverse a vacunar. Pero vieron estas personas que habían ido a Vietnam, que estaban vacunados y que tenían más de 40 años con la vacuna y tenían anticuerpos, defensas todavía bastante altas. Entonces ahí comenzaron a determinarse y estudiarse que la vacuna dura de por vida. Entonces,
quien ya se vacunó tiene que guardar su carnet, porque en ciertos lugares te piden el carnet para confirmar que tiene pues la vacuna de fiebre amarilla. Muy bien, vamos con ya las últimas del día. Marlube dice, me dijeron que consumir complejo B antes de ir a una zona tropical te protege de la picadura de mosquitos. ¿Es cierto? ¿Qué tiene que ver el complejo B? Yo diría no hay ninguna fundamentación científica para ello. Lo que dicen mucha gente es que el complejo B se suda y eso hace que se vaya el mosquito, igual como consumir café, el café también lo vas a sudar, pero eso no tiene nada científico ni nada comprobado. Son creencias que existen, pero sí hay que ponerse los repelentes y nuestras plantas que hemos visto ahora sí sirven realmente para este tipo de cosas. El complejo B no tiene relación. A ver, la siguiente. Dice Gina, mi hijo tiene leishmaniasis, está en el día 15 de tratamiento, la lesión se estaba secando, pero ahora tiene ampollas nuevamente. Le han recetado cremas para aplicarse en la lesión y nada de pastillas porque tiene el hígado inflamado. ¿Qué me recomienda? Bueno, el tratamiento es de 20 días de tratamiento y que yo haya visto que el hígado está inflamado es muy pocas veces. Bien raro. No, casi no se da y yo recomendaría darle los 20 días, y no, dependiendo del tipo de lesión. Las lesiones al final, antes se trataba con 10 días de tratamiento y son muy efectivos. Yo le haría seguimiento. Si realmente compruebo que hay daño hepático, continúo observando al niño sin darle pastillas. Sí. Y veo las lesiones se van a ir curando porque el medicamento tiene acción prolongada en su actividad medicamentosa. Así que no hay que asustarse. Más bien recomiendo, que es lo que se está observando en algunos lugares, dice, a los 20 días de tratamiento la lesión no cicatrizó. Y el colega que no conoce le da nuevamente tratamiento. Para otros 20 días. Para otros 20 días inmediatamente. Le está incrementando la toxicidad del medicamento, ahí sí va a haber efectos colaterales en los niños. Y sin requerirlo. O en las pacientes. Así es. Muy bien, nos vamos, 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias por su preferencia, como todos los días. Mañana regresamos con más salud. Así es, hemos visto hoy día enfermedades tropicales, enfermedades nuestras, así que por favor síganos todos los días, que todos los días hay un tema nuevo e interesante. Mucho que aprender. Chau, chau, hasta mañana. Muchas gracias.